Ok, estos son los conocidos axiomas de espacio vectorial, ¿no? Como ustedes ven, hasta este momento es bastante laborioso comprobar que algo es un espacio vectorial, ya que hay que comprobar 10 axiomas, ¿no? Hay que ir comprobando todo. Ahorita, en este momento, lo importante es que ustedes vean bastantes ejemplos, tanto los más familiares como algunos más bizarros o menos conocidos, ¿no? Entonces, y claro, en los más conocidos, la mayoría de estos axiomas son inmediatos, ni siquiera hay nada que probar, ya se conoce, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajar diferentes ejemplos, ¿no? El primer ejemplo, que más que un ejemplo es la motivación para crear el concepto de espacio vectorial, es el espacio Rn, el espacio de n dimensiones, puede ser para n igual 2, 3 o mayor que 3, y tomamos como operación de suma la suma habitual de vectores y como operación de multiplicación el producto habitual por escalares reales, ¿no?, que ocurre con los vectores. Fíjense que todas estas 10 axiomas son todos triviales de comprobar, ¿no?, inmediatamente, ¿no? Prácticamente uno ha podido ir verificando, en la medida que lo fuimos copiando, que estas propiedades los cumplen los vectores, todas las propiedades que tenemos acá, ¿no? Vamos a ver. De todas maneras, fíjense, podemos, ¿cómo se llama?, chequear, fíjense. La suma de vectores da otro vector de n componentes. Esta propiedad asociativa también es válida, como se puede comprobar haciendo esta operación y después haciendo esta operación, ¿no? Este elemento 0 es el vector 0, cuyas n componentes son todas iguales a 0. Este vector, menos x, es el vector que tiene justamente todos los signos contrarios al vector b, o sea, al vector x, sería el vector menos x, ¿no? Bueno, la operación de suma es conmutativa porque es conmutativa en los números reales también. Cuando multiplicamos un escalar por un vector, el resultado me da otro vector de n dimensiones. Cuando, bueno, estas propiedades distributivas y asociativas son claramente válidas, igualmente el 1 como número real, ¿verdad?, multiplicado por cualquier vector b da el mismo vector b, ¿no? Sin embargo, fíjense, hay algunos ejemplos que hay que colocar, no porque tengan una importancia práctica, sino porque son necesarios conocerlo, porque son casos particulares, ¿no? Por ejemplo, supónganse que tenemos un espacio vectorial conformado solamente por el número 0, ¿no? Fíjense, primeramente esto es un conjunto no vacío, ¿verdad? La operación interna es la suma y obviamente, como ven ustedes, 0 más 0, definimos la suma de esta manera, ¿no? El producto por escalar, ¿no?, si tomamos los escalares, ese cuerpo de escalares con los que vamos a trabajar fueran los números reales, entonces definimos el producto por escalar como que cualquier número real por este elemento es igual al mismo elemento. A ver, estas son las definiciones de las operaciones en ese conjunto, ¿no? Entonces, fíjense que de las mismas definiciones de esas operaciones en ese conjunto salen todas las propiedades. Por ejemplo, la primera, 0 más 0 pertenece a B, porque 0 más 0 es 0, y 0 es el único elemento de B. O sea, esto es algo así como un elemento, como un espacio vectorial que se cobra y se da el vuelto. O sea, él es el único elemento, ¿no? Entonces, fíjense que bueno, esto es evidente, 0 más 0 más 0 es igual a 0 más 0 más 0. Esto también, ¿no?, el 0 que está en el espacio vectorial es el mismo elemento 0 que está en el conjunto. Este menos x sería el mismo 0 también, ya que 0 más 0 es igual a, volteando los ceros, 0 más 0 igual a 0. O sea, todo sale, la propiedad conmutativa, el producto por escalar, como siempre vale 0, también va a cumplir todas estas propiedades. Y bueno, este 1 es el número real 1, que al multiplicarlo por el vector 0, según la
la regla para multiplicar por escalares da 0, de manera que se cumplen todas las características. Bueno, este espacio vectorial, de hecho, se le llama el espacio vectorial trivial y no tiene mucho de interesante, ¿no? Sin embargo, es interesante evidenciar que sí es un espacio vectorial, ¿no? Ahora fíjense, si nosotros tomamos cualquier otro conjunto formado por un solo número real, ¿no?, que no sea el 0, por ejemplo el 1, este no es un espacio vectorial. Y bueno, esto con la suma habitual en R y producto por escalar también escalares números reales, porque simplemente ni siquiera cumple la primera condición, ya que al sumar dos elementos de este espacio vectorial, me da un elemento que está fuera del espacio vectorial, que es el 2, ¿no? Entonces, eso no es un espacio vectorial, ¿no? Creo que es tan importante mostrar ejemplos que son espacio vectorial como ejemplos que no lo son, porque entonces uno de esa manera va entendiendo cuál es la lógica de por qué exigir esas condiciones. Fíjense que aquí tenemos un conjunto que no cumple con esa condición, ¿no? A ver.